En la reunión familiar, mi tío alzó su copa y elogió a Valeria como si fuera la única que valía. Mi madre asintió. Mi hermana sonrió con superioridad. Nadie me mencionó. Me levanté, tomé mis llaves y dije, no van a olvidar este día, pero no por lo que creen. Una hora después, todos sus teléfonos comenzaron a sonar. Mi nombre es Iván, tengo 33 años, y desde que tengo memoria, he sido el tipo invisible dentro de mi familia. No soy el fracaso, pero tampoco el favorito. Simplemente, como si pasaran por encima de mí sin verme. En cambio, mi hermana menor, Valeria, es otra historia. Si ella estornudara dentro de una copa, mis padres brindarían por su delicadeza. Es 3 años más joven que yo, rubia, extrovertida, y con una habilidad especial para hacer que cualquier reunión familiar gire en torno a ella. Y mis padres, por supuesto, actúan como si fueran sus representantes de prensa. Así que cuando la familia extendida anunció una gran reunión, la primera en casi 10 años, ya sabía qué esperar: abrazos incómodos, comentarios pasivo-agresivos y cumplidos disfrazados de halagos. Me dije a mí mismo que no importaba. Yo tenía mi propia vida, mi propio negocio, y amigos que realmente me valoraban. Pero cuando mi primo Andrés me escribió para decir que el evento se celebraría en una propiedad de lujo junto al lago, en el norte del estado de Nueva York, y que todos debíamos estar presentes, decidí, sin entender muy bien por qué, ir. Tal vez una parte de mí aún esperaba que las cosas fueran distintas. Tal vez solo quería demostrarme que su aprobación ya no tenía peso. Llegué tarde ese sábado por la tarde, manejando mi propio auto, el mismo que pagué por completo sin ayuda de nadie. Al estacionar, vi la casa alquilada, enorme, de 3 pisos, con un porche envolvente y una vista del lago que parecía sacada de una postal. El tipo de lugar que la gente dice haber encontrado, por suerte, en Internet, aunque en realidad fue reservado con 8 meses de anticipación y financiado con una hoja de cálculo compartida. Aparqué a un lado, tomé la canasta de regalo que había llevado, productos locales, bien organizados, con clase, y entré. Apenas dejé la canasta sobre una mesa, me asaltó una carcajada aguda y la voz atronadora de mi tía Claudia. Iván, mírate nada más. Sigues siendo tan callado, ¿eh? Y sin perder el ritmo, gritó hacia atrás. Valeria también llegó. Tienes que escuchar lo que logró el mes pasado en su trabajo. Y así marcó el tono de todo el fin de semana. Valeria era la estrella, el orgullo, el legado viviente de la familia, sea lo que sea que eso signifique. Trabajaba en relaciones públicas para una marca de cosméticos, vivía en un departamento en el centro de la ciudad y había subido recientemente una foto en la que salía tomando café con una vista lujosa, bajo el hashtag #enfoque total. Según ellos, eso la convertía en una especie de Eleanor Roosevelt moderna. Yo mantenía la sonrisa, respondía cuando me hablaban, casi siempre sobre temas tecnológicos que claramente no entendían pero fingían seguir. Mi tío Mauricio incluso comentó, ¿todavía con eso de las computadoras? Le respondí que dirigía una consultora de software con 5 empleados a tiempo completo y parpadeó como si le hubiera dicho que vivía de intercambiar cartas de colección. Valeria pasó 2 minutos después y dijo que había colaborado en el relanzamiento de un tónico facial vegano. 3 personas aplaudieron. Yo permanecí en silencio, como siempre. La cena del sábado por la noche fue el evento principal. Habían puesto todo, buffet, manteles blancos, hasta un karaoke para después. Me senté al final de la mesa, junto a mi primo Esteban, quien no despegaba la vista de su celular y su novia. En el otro extremo, Valeria hablaba como si estuviera en campaña política. A mitad del plato principal, el tío Mauricio se levantó, tocó su copa con el cuchillo y dijo, ¿me prestan atención un momento? Todos callaron. Solo quiero agradecer a Valeria, la única que realmente ha logrado algo de verdad. Mi tenedor se detuvo a medio camino. Valeria sonrió y fingió modestia con un gesto de ¡ay, ya basta! Mi madre no tardó en añadir. Estamos tan orgullosos. Siempre tuvo esa chispa especial. Algunos aplaudieron. Mi padre esbozó una sonrisa. Alguien se rió por lo bajo. Nadie me miró, ni uno solo. Me quedé quieto un instante. Dejé el tenedor sobre el plato. El corazón me latía fuerte, pero no de rabia. Era algo más frío, más fino, algo que llevaba años acumulándose bajo la superficie, y por fin estaba listo para estallar. Me levanté despacio, carraspeé. Todos me miraron, esperando alguna broma, un brindis, un comentario trivial. En lugar de eso, tomé mis llaves, miré a Mauricio y dije, van a recordar esta noche, pero no por lo que creen. Salí sin hacer escándalo, caminando con calma hacia la puerta. Cerré con suavidad detrás de mí. El auto seguía donde lo dejé.
Me subí, encendí el motor y conduje, no de regreso a casa, sino a un hotel cercano, a unos 15 minutos, donde había reservado una habitación por si acaso. Me quedé un momento en el estacionamiento, con las manos en el volante, mirando hacia el frente. Entonces saqué mi teléfono. Porque, aquí está el asunto con ser el silencioso de la familia, la gente olvida que estás. Olvida que escuchas. Olvida que existes, hasta que se lo recuerdas. Y yo tenía justo lo necesario para hacerlo. Durante los últimos 3 años, desarrollé un proyecto personal que con el tiempo se convirtió en una aplicación funcional. Estaba diseñada para ayudar a pequeños negocios a gestionar sus gastos y organizar sus facturas. Nada demasiado llamativo, pero había ganado usuarios reales. Un blog tecnológico la había mencionado el trimestre pasado, lo que disparó las descargas. Y hacía poco había cerrado un acuerdo de adquisición por $1.2 millones con una firma de software de Boston. Nadie de mi familia lo sabía. No porque lo escondiera, sino porque jamás se tomaron el tiempo de preguntar. Hasta esa noche, todo había permanecido en privado. Pero después de esa cena, decidí que había terminado con el papel del ignorado. Abrí el correo electrónico. Adjunté una foto, una que todos reconocerían, la imagen grupal familiar tomada esa misma tarde, donde yo aparecía al fondo, medio recortado. Le añadí una frase, una leyenda sencilla, y la envié a alguien que sabía exactamente qué hacer con eso. 1 hora después, sus teléfonos empezaron a sonar. El primer mensaje les llegó justo cuando servían el postre. Yo no estuve presente cuando todo ocurrió, pero más tarde recibí una narración detallada de parte de mi prima Elena, que nunca se tomó en serio la jerarquía familiar y siempre disfrutó ver cómo se desmoronaba. Según me contó, fue justo cuando mi tía Claudia comenzaba a cortar el pie de limón merengado. Primero sonó su teléfono, luego el de mi tío Mauricio, después el de mi padre, el de mi hermana Valeria, y así uno tras otro. De pronto, el ambiente alrededor de la mesa iluminada con velas se convirtió en un concierto de notificaciones, como una alarma de coche descompuesta. Algunos soltaron un suspiro, otros se rieron por lo bajo al ver la pantalla, pero hubo quienes se quedaron en completo silencio. Entonces, el móvil de Valeria vibró. Ella lo miró, se quedó inmóvil. ¿Qué pasa?, preguntó alguien. No respondió. Parpadeó varias veces, como si tratara de asimilar un giro de guión inesperado, y alzó la mirada con lentitud. Ahí estaba, visible en LinkedIn, Twitter e Instagram, una publicación profesional con una de mis mejores fotografías, la que había reservado para material de prensa. El texto decía, tras 3 años de desarrollo, mi empresa de software, AppsLook, ha sido oficialmente adquirida por $1.2 millones. Este camino me enseñó el valor de la constancia, la humildad y de construir en silencio mientras otros hacen ruido. Gracias a quienes me subestimaron, fueron mi mayor inspiración. Justo debajo, 2 enlaces, uno al comunicado oficial y otro a la página del producto, que ya estaba recibiendo una oleada de visitas gracias al revuelo en redes. Pero eso no era todo. Había etiquetado a casi todos los parientes que alguna vez me ignoraron en un brindis familiar, incluyendo a Valeria. Nadie sabía que había creado alertas personalizadas para cada uno. Los había seguido en silencio durante años, aprendiendo cómo presionar sus puntos débiles sin necesidad de levantar la voz. Según Lena, el rostro de mi tío Mauricio tomó un tono rojizo, similar a un camión de bomberos jubilado. Murmuró algo sobre noticias falsas, pero mi tía Claudia sacó su tablet y lo comprobó. Ahí estaba mi cara, mi nombre y mi frase, replicados en múltiples sitios de noticias en tiempo real. La sonrisa de Valeria se transformó en una mueca amarga. Intentó disimular con un comentario sarcástico, cualquiera puede lanzar una aplicación. Eso no garantiza nada. Pero estaba claramente incómoda. Por primera vez, no era el centro de atención. Y para alguien que necesita la aprobación de los demás como si fuera oxígeno, ese giro era una pesadilla. Mi madre no dijo palabra. Observaba la pantalla como si el dispositivo la hubiese traicionado. Mi padre quiso hacer alguna broma para restarle importancia, pero incluso él percibía el cambio en el aire. Nadie levantaba la copa. Nadie aplaudía. Y yo, me encontraba en el balcón de mi hotel, con una cerveza fría en la mano, leyendo los comentarios y felicitaciones que llegaban de colegas, clientes y amistades. Personas que realmente me conocían, que me valoraban. Esa misma noche, Lena me escribió un mensaje breve, están perdiendo la compostura. Nunca los vi tan callados. No le contesté. No todavía. A la mañana siguiente, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje grupal de mi madre. ¿Por qué no nos contaste esto? Lo habríamos celebrado contigo. Me quedé mirando la pantalla un largo rato antes de escribir.
Tuvieron muchas oportunidades para celebrarme. Anoche entendí por qué nunca esperé que lo hicieran. Unos minutos después, Valeria me mandó un mensaje. No dijo nada. Solo un emoji. Como si simular sorpresa pudiera borrar años de comentarios condescendientes, burlas disfrazadas de humor y momentos en los que se adueñó de méritos que no le correspondían. No le respondí. En su lugar, me vestí. Recogí mis cosas y salí del hotel. Al pasar frente a la casa del lago, bajé la velocidad lo suficiente para mirar por la ventana del comedor. Todos estaban ahí, pero el ambiente había cambiado. Nada de risas, ni copas tintineando. Solo miradas incómodas y un silencio espeso. Es curioso cómo de repente la gente recuerda que existes cuando tu nombre empieza a circular por todos lados. Al volver a la ciudad, mi bandeja de entrada estaba a punto de explotar. Antiguos profesores, reclutadores, incluso un periodista de Forbes preguntando si podía hacerme una entrevista breve. Al parecer, mi frase había tocado una fibra sensible. Circulaba por todas partes. La compartían, la analizaban, la debatían. Pero lo que más me impactó fue otro mensaje de Elena, unas horas más tarde. Tu tío intentó dar un brindis durante el brunch. Dijo, estamos orgullosos de nuestros hijos, Valeria e Iván. Papá tosió tan fuerte que casi deja caer el tenedor. El silencio fue tan incómodo que tuve que salir de la mesa para reírme. Sonreí. No había asistido al reencuentro para vengarme. No del todo. Pero cuando quienes deberían haberte apoyado pasan años menospreciándote, a veces la mejor respuesta es lograr tanto éxito que no puedan fingir que no lo ven. Y lo mejor aún estaba por llegar. Porque ellos pensaban que el comunicado de prensa era el gran final. No sabían lo que realmente había preparado para el lunes. Cuando esa última sorpresa se hiciera pública, te aseguro que nadie de esa reunión volvería a olvidarse de mi nombre. Ese lunes amaneció con un cielo despejado y una calma extraña, de esas que parecen anunciar algo grande. Como si incluso el viento estuviera esperando el desenlace. Ya estaba despierto desde las 6 de la mañana, sentado en mi escritorio con una taza de café humeante y los paneles de notificaciones abiertos en las dos pantallas de mi ordenador. Tenía el cursor sobre el botón de actualizar, como si fuera un director de orquesta esperando la primera nota. Lo que estaba a punto de hacer no era solo una demostración superficial. Era estrategia. No tenía que ver con el dinero. Al menos no del todo. Era sobre control. Sobre decidir cuándo, cómo y dónde me verían. Por una vez, no era el silencioso al margen esperando migajas de atención. Esta vez, yo decidía qué sucedía. Puntualmente a las 7 de la mañana hora del este, se publicó el anuncio. Había comprado un espacio digital de página completa en la portada de una de las newsletters de negocios más leídas del país. Justo debajo de los titulares del día, en un fondo blanco con texto negro, aparecía: de ignorado adquirido. Lo que se siente ser pasado por alto por tu propia familia hasta que de repente vales la pena. Debajo, una cita tomada directamente de mi diario personal. Era mi declaración oficial. Nunca se interesaron por saber qué estaba construyendo, pero sí se dieron cuenta cuando alguien quiso comprarlo. Iván Calderón, fundador de Apesloop. Y abajo, un hipervínculo, lee la historia completa aquí. El enlace llevaba a una publicación en mi blog que había estado puliendo durante 3 días. Una parte relato empresarial, una parte memorias personales. No era un texto lleno de rencor. No mencioné a nadie por nombre, pero se hablé de crecer en una familia donde el éxito era un espectáculo, donde ser reconocido era la moneda de cambio y el silencio, una sentencia de irrelevancia. Conté cómo era sentirse invisible en la mesa familiar, cómo decidí construir en silencio, y cómo llegó el momento en que comprendí que no necesitaba su validación para sentirme valioso. Pero hubo un párrafo, casi al final, que sabía que golpearía como un puñetazo a todos los presentes en aquella reunión familiar. El fin de semana anterior había asistido a un evento con la familia. Nadie preguntó en qué estaba trabajando. Ni siquiera mencionaron mi nombre durante los brindis. Esa misma noche, al volver, programé la publicación. No para demostrar algo, sino para recordarme, y quizá recordarle a otros, que a veces, el mejor aplauso es aquel que uno se da a sí mismo cuando nadie más está mirando. En menos de una hora, ya tenía más de 200 compartidos. LinkedIn se activó. En Twitter comenzaron a aparecer hilos. Un inversionista lo republicó con el comentario: lectura obligatoria para todo fundador subestimado o oveja negra. Pero los fuegos artificiales comenzaron de verdad a eso de las 9 de la mañana. Justo cuando mi familia comenzaba a despertar y a revisar sus teléfonos, me llegó el primer mensaje de mi madre. Iván, ¿por qué publicaste algo así?
Todo el mundo está hablando. Haces que la familia parezca terrible. Nada de felicitaciones. Nada de no sabía que te estaba yendo tan bien. Solo control de daños. 5 minutos después, otro mensaje, esta vez de mi padre. No deberías exponer cosas personales en Internet. Eres mejor que eso. Me reí. ¿Cosas personales? Jamás tuvo problema en ignorarme en público durante años, pero ahora que no controlaba el relato, resultaba que era privado. Y luego, el golpe final, una llamada de Valeria. La dejé ir al buzón de voz. Volvió a llamar. La ignoré otra vez. En el tercer intento, dejó un mensaje. Lo escuché con los auriculares puestos mientras veía cómo las estadísticas del blog subían segundo a segundo. Hola, Iván. Mira, no quise que ese brindis te afectara. Ya sabes cómo es el tío Mauricio. Ni siquiera sabía que iba a decir eso, te lo juro. ¿Podemos hablar? Todos están alterados. Alterados. Sí, eso eran alterados. Porque el hermano callado, el que pasaba desapercibido, el que vivía obsesionado con la tecnología, había salido de las sombras y tomado el control del guión. Y no con un simple titular llamativo ni con un cheque puntual, sino con algo más poderoso, una voz pública. Para el mediodía, el blog había sido destacado por 2 revistas digitales de negocios. Mi bandeja de entrada estaba colapsando, invitaciones a colaborar, conferencias, podcasts. No era solo visibilidad. Era presencia. Y no se la debía a Valeria ni a lo que dijera el tío Mauricio. Era porque yo había decidido que ya era hora. Aún así, me pregunté si ahí acabaría todo. Unos mensajes sueltos, algún correo incómodo, quizás uno que otro pariente dándome unfollow como si no hubieran sido tomados por sorpresa. Pero a eso de las 3:15 de la tarde, recibí la notificación. Un correo anónimo enviado a través del formulario de contacto de la web de mi empresa. ¿Ahora te crees mejor que todos? Recuerda que sabemos quién eres de verdad. No olvides de dónde vienes. Firmado, un familiar preocupado. Sin nombre, sin pista. Pero con ese tono pasivo-agresivo que me era tan familiar. Me quedé mirando el mensaje un rato. No porque me afectara, sino porque confirmaba algo que ya sabía, finalmente había hecho algo que no podían ignorar. Y eso les incomodaba. ¿Bien? Porque ese correo no era una amenaza. Era prueba. Prueba de que ya no era invisible. Y ni siquiera había revelado el giro más importante. Aquel que llevaba guardando por meses. Ese detalle que, al hacerse público, haría que toda la familia realmente se removiera en sus asientos. Involucraba un nombre. Uno muy conocido para todos ellos. Un nombre que, de forma silenciosa, estaba siendo retirado de algo que siempre habían dado por suyo. Se publicó un jueves. Nada especial. Sin conmemoraciones, sin ruido, un jueves cualquiera. Y eso era intencional. No buscaba espectáculo. Quería precisión. Esa decisión llevaba meses en preparación. Mucho antes de la reunión familiar. Incluso antes de que cerrara el trato de adquisición. No lo comenté con nadie. Ni con mis amigos más cercanos. Ni siquiera con mi equipo legal. Hasta que el papeleo ya estaba a medio camino. Porque la verdad es que lo había estado planeando desde el día en que me di cuenta de que no importaba lo que lograra construir ni cuánto ascendiera en mi vida. Para mi familia, siempre iba a ser una sombra más en el espectáculo de Valeria. De todos mis parientes, el único que alguna vez me entendió de verdad fue mi abuelo materno. Ya fallecido. Él había creado un fideicomiso familiar muchos años atrás. No era una fortuna, pero sí una base sólida. $50.000 en un fondo de inversión para cada nieto, liberables al cumplir 30 años. Siempre y cuando no se hubieran metido en problemas legales ni abandonado sus estudios. Condiciones básicas para cualquier adulto responsable. Cuando llegó mi turno, ni siquiera toqué ese dinero. A los 30, ya me había establecido y no lo necesitaba. Pero Valeria, en cambio, retiró el suyo el mismo día que cumplió la edad requerida y subió un boomerang a Instagram durante un brunch, con el texto, gracias, abuelito, y un inevitable hashtag, bendecida. Además del fondo, mi abuelo era dueño de una casa junto al lago Calvel. No era lujosa, pero sí estaba ubicada en una zona que con los años se convirtió en un destino exclusivo. A esa casa le teníamos afecto. Allí se celebraron fiestas familiares, navidades, incluso 2 bodas.
Sin embargo, cuando él falleció, dejó la propiedad en un sistema de copropiedad complicado entre sus hijos, mi madre, mis 2 tías y mi tío Mauricio. Lo previsible ocurrió. Disputas constantes, problemas con los impuestos, peleas por el mantenimiento. Una tía quería alquilarla, otro no quería pagar nada. Mi madre decía que debía conservarse como herencia familiar. Así fue como el lugar quedó abandonado, envejeciendo sin uso. Hace 2 años, tomé una decisión. Sin decir nada, contacté a cada uno por separado y les hice ofertas para comprar sus partes de la propiedad. No regateé. Les pagué el valor de mercado y firmamos acuerdos de confidencialidad para que ninguno pudiera advertir a los demás ni encarecer su parte. 11 meses después, ya era el único dueño de la casa en el lago Calvel. Pero no la conservé para mí, ni se la pasé a Valeria, ni la dejé en la familia. Transferí la escritura a una fundación que creé en honor a mi abuelo, la iniciativa Henry Calvel, destinada a jóvenes marginados interesados en tecnología. La casa sería renovada y convertida en un centro de formación. Un espacio para retiros, talleres, becas y programas de verano para chicos y chicas apasionados por el desarrollo, el diseño y la programación. Usé cada dólar de aquel fideicomiso que nunca toqué. Además, aporté una parte considerable de lo que gané tras la adquisición de Apesloop. Todo quedó registrado bajo el nombre de mi abuelo. Una mañana de jueves, sin nada especial, se publicó el comunicado de prensa. Sobrio, directo y definitivo, empresario tecnológico donó antigua casa familiar para impulsar programas de codificación para jóvenes vulnerables, en honor al abuelo que confió en él cuando nadie más lo hizo. Primero salió en medios locales, luego en blogs de tecnología, y poco después llegó a medios nacionales. Forbes tituló, "El fundador que compró su legado de infancia, y lo donó". Observé cómo la historia se esparcía como tinta en agua. No pasó mucho tiempo hasta que el grupo de chat familiar, que tenía silenciado desde hacía años, explotó de notificaciones. Los mensajes de mi madre llegaron primero, uno tras otro. «Iván, ¿qué hiciste? ¿Cómo que donaste la casa del lago sin consultarnos? Esto no es lo que tu abuelo hubiera querido». Esa última línea me hizo soltar una risa involuntaria. Después escribió mi tía Claudia. «Nos engañaste. Pensamos que ibas a alquilarla. Confiábamos en ti». Luego llegó el mensaje de mi tío Mauricio. «Malagradecido. Teníamos planes para esa casa. Era para la familia. Nos traicionaste». Finalmente, apareció un mensaje de Valeria. Solo 2 palabras. «¿Por qué, Iván?». Por un momento, estuve tentado de responder con alguna frase punzante. Algo que reflejara lo que se siente ser ignorado en cada reunión. Pasar desapercibido mientras todos celebran a alguien más. Pero no. En lugar de eso, escribí un único mensaje, breve y claro. Brindaron por quien ustedes eligieron ver. Aplaudieron la imagen que más les gustaba. Durante años estuve ahí, en silencio, viendo cómo me saltaban. El único que realmente me conoció fue el abuelo. Esta casa era su legado, y ahora sirve a jóvenes que él habría amado. Chicos invisibles, como lo fui yo. No perdieron la casa. Perdieron el derecho a reclamarla. Cuando dejaron claro que el legado solo importaba si llevaba su nombre. Después de eso, abandoné el chat familiar. A los pocos días, recibí un correo de una chica llamada Vanessa. Tenía 16 años, vivía en Newark y acababa de ser aceptada en la primera edición del programa de verano de la iniciativa Calvel. El mensaje era sencillo, algo torpe, pero auténtico. Leí lo que hiciste. Nunca pensé que alguien como yo pudiera aprender a programar. Mi mamá lloró cuando le conté que fui seleccionada. Gracias. No lo voy a desaprovechar. Leí ese mensaje 3 veces. Y caló más hondo que cualquier brindis, aplauso o comentario en redes sociales. Por primera vez en mi vida, me sentí pleno. No por lo que había logrado demostrar, sino por lo que había decidido hacer. Pasaron unas semanas. Las conversaciones familiares se fueron apagando como velas en una sala vacía. Esa reunión quedó en el pasado, convertida en un capítulo que ya no necesitaba releer. Desde entonces, no me uní a más llamadas grupales ni respondí los mensajes con emojis fingidos. Y no fue por rencor. Fue porque ya no tenía sentido. No volví a buscar un lugar en esa dinámica que siempre me trató como invisible. En vez de eso, construí algo diferente, algo que no gira alrededor de aplausos superficiales, sino de impacto real. Ya no estoy esperando que me noten. Ahora soy parte de algo que da oportunidades a quienes, como yo en su momento,
solo necesitaban que alguien creyera en ellos. Mi sitio ya no está donde solían sentarme. Está en cada línea de código que alguien aprende, en cada correo como el de Vanessa, en cada joven que cruza esa puerta con la ilusión de cambiar su vida. Eso es lo que importa ahora. No lo que dejé atrás, sino lo que estoy ayudando a levantar. Sin cámaras, sin discursos, sin brindis. Solo propósito.